4. Nuestros nombres son Mesa Niño Diana Natalie, Hernández Isidro Adair y una servidora Calvala Mamira Caribe. Comenzamos. Objetivo. El alumno comprobará de forma experimental los métodos para combinar resistencias para posteriormente comparar sus resultados mediante mediciones analíticas y numéricas realizadas en el laboratorio. En esta práctica vamos a aprender a analizar circuitos de tipo serie, paralelo y mixto. Empezando por el tipo serie. ¿Qué características cumple? Bueno, pues surge cuando hay una resistencia que nada más comparte un solo nodo de conexión con otra, y esta misma que sigue tiene solo un nodo de conexión en común con esta. Entonces, para transformar estas tres resistencias en una resistencia equivalente, las fórmulas son las siguientes. Sería resistencia equivalente o resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Ahora hablaremos de lo que es la tensión y la corriente en un circuito de tipo serie. Primero, la tensión en este tipo de circuitos va a ser igual a la suma de las tensiones que existan en los diferentes resistores. ¿Esto qué quiere decir? Que en la resistencia número 1 va a haber una tensión, en la resistencia número 2 va a haber otra tensión y en la resistencia número 3 va a haber otra tensión. Y al hacer la suma algebraica de estas tres, nos va a dar la tensión total. Ahora vamos a hablar sobre la corriente total, la cual nos dice que en un circuito serie, en todas las resistencias va a ser la misma. Esto quiere decir que si tengo aquí una corriente de 3 amperes, entonces esta misma corriente va a ser la que va a fluir por la resistencia número 1, la resistencia número 2 y la resistencia número 3. Como también esta misma corriente va a ser la misma que va a fluir por la resistencia equivalente. La obtención de estos valores tiene que ser exactamente la misma de este lado que de este lado, ya que la reducción de la resistencia equivalente no tiene por qué afectar al valor de la tensión o de la corriente total, ya que estamos hablando de un circuito serie. ¿Cómo obtenemos en un circuito serie la corriente o la tensión? Pues con la ley de Ohm, como ya estamos acostumbrados, donde sabemos que la tensión va a ser igual a la tensión total y esto va a ser igual a la resistencia total por la corriente total del circuito. Ahora vamos a hablar del circuito de tipo paralelo, el cual nos indica que entre resistores comparten dos mismos nodos, como aquí podemos notar. Ahora, para sacar la resistencia equivalente de esto, vamos a ocupar, y que nos quede de esta forma, vamos a ocupar ya sea una fórmula que es para dos resistencias en serie, que sería R1 por R2 entre R1 más R2, o si tenemos, como en este caso, más de dos resistencias, vamos a ocupar la de resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ahora vamos a hablar de la tensión en un circuito de tipo paralelo. En este tipo de circuitos, la tensión total va a ser igual a todas las demás tensiones en los resistores. Eso quiere decir que la tensión que yo tenga aquí va a ser la misma que va a existir en R1, en R2, en R3 y en R4. Esta no va a variar. Ahora, para las corrientes, en este caso sí van a variar. La I total va a ser igual a la suma de las corrientes de sus resistores. ¿Eso qué quiere decir? Que, como podemos observar aquí, va a entrar una corriente total que se va a ir dividiendo en cada uno de estos nodos, siendo así que en cada resistencia va a existir una diferente corriente. Aquí, para calcular la corriente de un resistor en específico, por eso es que X, va a ser igual a la tensión, ya sea tensión total o tensión de cualquier otro, porque ya sea
el valor de la resistencia que queremos sacar. Un circuito mixto se compone de resistores en serie y en paralelo. Entonces, para resolver uno de estos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir las mismas indicaciones para ir reduciendo. Por ejemplo, en este caso vamos a reducir en paralelo y entonces vamos a obtener la resistencia equivalente de estas dos y nos van a quedar dos en serie, y entonces ahora estas dos las podemos sumar y vamos a obtener la resistencia equivalente. Material y equipo. En esta práctica utilizamos un multímetro digital, resistencias con valores de 150, 47, 120, 100, 82, 56 y 68 ohms, todas a 1 watt, una protoboard, cable para conexión, fuente de corriente continua, pinzas de corte y caimanes para conexión. En este circuito, básicamente tenemos que encontrar el valor de las diferentes corrientes, como es I total, I1, I2, I3 y I4. Para esto tenemos que utilizar la reducción de resistencias mediante los procedimientos de serie, paralelo y mixto. Primeramente tenemos que reducir estas dos resistencias. Para este paso tenemos que utilizar la fórmula de el producto de las resistencias que estaban en paralelo sobre la sumatoria de esas mismas resistencias, las cuales es 68 por 56 sobre 68 más 56, que nos da un resultado de 30.71 ohms. Para el siguiente análisis tenemos que hacer la sumatoria de las resistencias de serie, como son 120, 82, 30.71 de este lado. De este lado tenemos que sumar 47 más 150 ohms. De este lado, la sumatoria nos dio un valor de 232.71 ohms, que se revén. En RC nos dio un valor de 197 ohms. Ahora, el siguiente paso es obtener una resistencia equivalente de estas dos, las cuales están en paralelo. Para obtener la resistencia equivalente de este lado, ocupamos de nuevo la fórmula que es el producto de la resistencia RC por RB sobre la sumatoria de RC más RB, el cual nos da un valor de 106.68 ohms. Para el análisis siguiente, solo tenemos que calcular la resistencia equivalente en serie, es decir, sumar 100 ohms más 106.68. Bien, ya obtuvimos la resistencia equivalente, que es la sumatoria de 100 más 106.68, y nos da un total de 206.68 ohms. Ahora, para calcular la corriente total, es igual a la tensión sobre la resistencia equivalente. Esto nos da un valor de tensión que son 9 volts sobre 206.68 ohms. Esto nos da un valor de 43.4 miliamperes. Y ya tenemos la corriente total. Para calcular las corrientes I1 e I2, tenemos primeramente que revisar qué tensión hay en la resistencia de 100. Entonces, como ya tenemos la corriente total, tenemos por medio de la ley de Ohm, calculamos la tensión, que es 43.4 miliamperes por 100, que nos da 4.34 volts. Entonces, para sacar la tensión que hay en RC y en RB, tenemos que hacer la diferencia de 9 menos 4.34 volts, que nos da un valor de 4.66. Ahora bien, para conocer I1 e I2, tenemos que calcularlo igualmente con la ley de Ohm, que es 4.76 sobre 197 ohms, que nos da un valor de 23.6 miliamperes. De igual manera, para I2, como están en paralelo, la tensión es la misma, la cual es 4.66. Entonces, tenemos un valor, o nos da un valor de 19.9 miliamperes. Bien, para conocer las corrientes I3 e I4 que están de este lado, tenemos que conocer primero la tensión que hay en RA. Para ello, ocupamos la ley de Ohm, de nuevo, que dice que la tensión en RA es igual a la corriente I2, porque está en serie y en serie la corriente es la misma, por la resistencia RA, que tenemos un valor de 30.61 ohms. Esto nos da un valor de 0.61 volts. Conociendo la tensión que hay en RA, podemos obtener los valores de I3 e I4. Su valor se denomina por
la tensión sobre la resistencia, la cual la tensión ya la tenemos, que es 0.61, sobre la resistencia, que es de 56, y nos da un valor de 10.9 mA. De igual manera, para I4 hacemos el mismo procedimiento, que es 0.61 sobre la resistencia de 78, que es 9 mA. Tenemos Este es el desarrollo experimental, en donde vamos a poder apreciar en este primer video el armado rápido del circuito número 1. Ahora en este segundo video podemos apreciar las mediciones experimentales realizadas en el laboratorio para obtener las diferentes corrientes requeridas del circuito. El primer valor obtenido es el de la corriente total y bueno, en los siguientes segundos vamos a poder apreciar las fotografías de estos valores. La corriente total va a dar un valor de 42.3 mA. La corriente número 1 va a dar 23 mA. La número 2, 19.7 mA. La corriente número 3 nos va a dar 10.5 mA. Y la corriente número 4 nos dio 8.7 mA. Así es como armamos el circuito número 2, que sería la resistencia equivalente y su respectiva medición de corriente. desarrollo numérico. Se crea el circuito en el programa Multisim, tomando en cuenta las características que este nos menciona al inicio de la práctica. Se crea con las conexiones en serie y en paralelo, con una fuente de 9 volts y resistencia de diferentes valores. Se utiliza el multímetro para medir las diferentes corrientes que hay en las diferentes resistencias. La primera corriente a total nos da un valor de 43.544 mA. En la segunda, 23.582 mA. En la corriente 2 nos da un valor de 19.963 mA. En la corriente 3 nos da un valor de 10.947 mA. Y finalmente en la corriente 4 nos da un valor de 9.016 mA. Después de esto, se realizó la simulación del circuito equivalente, el cual contiene una resistencia de 206.68 ohms, la cual fue calculado de acuerdo a la resistencia equivalente del circuito 1. Se midió su corriente, la cual es 43.546 mA. Finalmente, con nuestra tabla de resultados podemos comparar los valores obtenidos ya sea en el desarrollo analítico, numérico y experimental. Ahora podemos apreciar que estos valores son bastante cercanos y pues la variación es mínima, por lo que podemos concluir que nuestros resultados son correctos. Hola, buenas tardes. Yo les voy a explicar qué es una PCB. Una PCB es un circuito impreso en placas comúnmente fenólicas que son la base para el soporte de las piezas que continuarán el circuito. Se pueden diseñar en softwares tales como Multisim o Proteus a mano, con tinta indeleble o con una tinta especial que es de plata, la cual servirá como una pista para que las corrientes eléctricas puedan fluir dentro de la placa. Ahora, para hacer la creación de una... Los pasos para crear un PCB son el diseño esquemático, la simulación en la PC, un montaje de prueba en la placa, dibujado en la placa, la transferencia y la prueba final. Algunos métodos para imprimirlos son
especial de transferencia o dibujado con un plumón de plata, o simplemente con un rotulador negro indeleble y una placa de cobre. Lo planchamos y con ácido retiramos el cobre sobrante. La transferencia. En la transferencia existe un tipo de papel especial cuya propiedad es para ser imprimido o dibujado. Tras este paso se tiene que meter calor e impresión y posteriormente atacar la placa con ácido. Insolación. Para la insolación necesitamos una máquina especial, que es una máquina de insolación, que consiste en generar por PC un fotolito, que no es más que una transparencia, y utilizar un insolador para transferirlo a una placa fotosensible o cubierta por una resina sensible a la luz que reacciona expuesta a ella. Ahora, tenemos también las técnicas industriales, que son muchas y variadas, pero por su funcionamiento son más limpias, que pueden ser como el bombardeo de cobre o con una impresora láser. En esta práctica podemos concluir que se ha comprobado satisfactoriamente que en la combinación de los resistores en serie es posible obtener las resistencias equivalentes cuando los principales parámetros permanecen inamovibles, recordando que son corriente, tensión y potencia y deben tener la misma magnitud. En el paralelo también existen parámetros constantes como la tensión entre nodos, y la sumatoria define la intensidad de corriente total que fluye por los sistemas. En el circuito mixto se utilizan ambos casos y se respetan las características de cada uno. Al término de la práctica, concluí que un circuito en serie y un circuito en paralelo son distintos, ya que en un circuito en serie la tensión es diferente en cada resistencia, pero la corriente es igual en todas, y en paralelo la tensión es igual y la corriente en cada resistencia es diferente, además de que los datos obtenidos analíticamente y numéricamente son básicamente los mismos. Esto se debe a que se toma en cuenta todo el valor de la resistencia. De lo contrario, los datos obtenidos experimentalmente son diferentes, ya que estos cuentan el rango de error de las resistencias. Además de esto, nos dimos cuenta de que en un circuito tenemos una resistencia equivalente, la cual es de gran utilidad al calcular la corriente total, pues esta depende de todas las resistencias y de la tensión. Al término de esta práctica pudimos aprender a resolver circuitos de tipo serie paralelo y mixto. Ahora sabemos que cuando tenemos un circuito serie, para obtener la resistencia equivalente, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias, mientras que la corriente que fluya por estas va a ser la misma que la corriente total, y la tensión total va a ser igual a la suma de las tensiones en cada resistor. Para el caso de los circuitos en paralelo, podemos determinar que dependiendo del número de resistencias es la fórmula que vamos a ocupar para obtener la resistencia equivalente de un circuito. Si son dos resistencias nada más, vamos a poder determinar la resistencia total por medio de la fórmula de R1 por R2 sobre la sumatoria de R1 más R2. Y si tenemos más de dos resistencias, vamos a ocupar la fórmula que dice que la resistencia total va a ser a la inversa de la suma de las inversas de estos resistores. Ahora aquí sabemos que el valor de la tensión va a ser el mismo, ya que los resistores comparten dos mismos nodos, y la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada resistor, ya que esta es la que va a variar en este caso. Y para la resolución de un circuito mixto, lo único que tenemos que hacer es la reducción de las resistencias, ya sea estén en serie o en paralelo, con la ley de Ohm y con las características que se acaban de mencionar.